justo estamos con la autora de este texto, que es un texto más amplio. De hecho, hemos publicado varios textos de Marcela Turati a propósito de lo que ha pasado en el rancho Izaguirre, o del descubrimiento de este rancho, o el redescubrimiento de este rancho. Gracias, Marcela, por la oportunidad de conversar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto siempre platicar con ustedes, los queridos. Bueno, Marcela Turati, hay que decirlo, ha trabajado como periodista muchos años, trabajando de manera específica con las víctimas de la violencia. Y de manera particular, el tema de lamentablemente, de los desaparecidos, que es un fenómeno que tiene años, y que ayer también, justo por la apertura que se hizo de las instalaciones de ese rancho, estuvo ahí presente, como fue también nuestra compañera Romina Gándara. Y yo quiero comenzar preguntándole a Marcela lo que viste en ese lugar, esa visita con autoridades del Estado, de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con elementos de la Fiscalía General de la República, pero sin ningún funcionario hasta donde sabemos, porque ese lugar sigue bajo el control de la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿Pero qué fue esa visita, Marcela? Bueno, esa visita fue algo que no nos esperábamos, ¿no? Yo el domingo anterior, de hecho, que hubo una procesión y una misa, no dejaban entrar, de la fiscalía no dejaban ni acercarse al rancho, y a partir de que el fiscal general Guerra da su conferencia antier, ¿no? Que dice, pues si quieren, mañana les invito al rancho para que ustedes vean, que le invita a la prensa. Pues es que repentinamente sabemos que van a abrir el rancho donde no nos habían dejado entrar, y pues ahí estábamos ayer, muchos medios, yo conté 6 camiones, alguien contó 10 autobuses, y nos dimos cuenta cuando llegamos a los autobuses, bueno, que no éramos solo prensa nacional o Jalisco la que había llegado, también había muchos colectivos de madres buscadoras, sus acompañantes y gente en general que se quería subir al camión a ir a ver al rancho. Y bueno, pues a las 12 del día fue más o menos que llegamos al lugar, a la visita que invitó el fiscal Guerra, y bueno, pues fue un desastre, ¿no? Fue un desastre, primero logísticamente, ¿no? Parecía que solo había empleados de la Fiscalía Estatal, pero que no iban a hacer nada. Ellos estaban como testigos, intentaron controlar el flujo para llegar, para entrar de 20 en 20 al lugar, pero de repente todo se salió de control, estábamos todos bajo el sol, las madres buscadoras, en especial algunas empezaron a decir, bueno, pues que se iban a desmayar ahí bajo el sol, que la logística era muy mala, que las dejaran entrar caminando. Y pues empezaron a caminar y todo el mundo ya se metió poco a poco al rancho, ¿no? Y en el rancho, pues yo no sé si calculo que éramos unas 400 personas, muchísimas personas caminando por ahí, y llegando, pues nos dimos cuenta que era un rancho que aún no terminaba de ser procesado, o sea, nadie entendía nada, entendía dónde estábamos. De pronto las buscadoras que habían encontrado las prendas, los pantalones, los zapatos, nos iban diciendo, aquí estaban las prendas, aquí están los zapatos, ahí había una fosa, no una fosa, sino un horno, pero nosotros no veíamos nada, o sea, estábamos todo el mundo caminando encima de lo que podía todavía ser una evidencia, y cada quien armándose su tour como pudo, como quiso, como entendió, sin ningún funcionario que pusiera orden, sin nadie que explicara, sin ningún tipo de logística. Y eso, bueno, derivó en situaciones horribles, ¿no? Algunas mamás de las que habían entrado antes, pues se traumatizaron, empezaron a entrar en trance, en shock, a llorar.
porque seguramente estábamos pisando algún diente, alguna prenda, algo. Un papá empezó a excavar y encontró un maletín azul y unos calcetines, había sitios de dientes todavía. De pronto de Protección Civil nos dijeron que se iba a caer la barda por la multitud de personas que había entrado. Una mamá empezó a sentir que debajo del piso de los adoquines estaba hueco y quería empezar a escarbar y empezó a pedir picos y palas y no había, entonces con sus uñas empezó ella a rascar y entró igual, la tuvieron que sacar porque estaba así en trance, y otras que no habían visto, o sea, que no habían entrado al rancho, pero iban con la emoción y con la tristeza y con el dolor, porque según ellas, una de las prendas podía corresponder a las de sus hijos, y cuando vieron que no había prendas, empezaron a gritar, pues con unos aullidos impresionantes de tristeza, como sintiendo que ya no iban a recuperar a sus hijos, que si estas prendas habían sido de ellos, nunca las iban a poder volver a ver, y empezaron a gritar, nos engañaron, se burlaron de nosotras, y entraron en unas crisis nerviosas. No había psicólogos, aparte que la Fiscalía llevó 3, bueno, la CEAP local llevó a 3, la CNDH, los de la CNDH ahí viendo, y lo muy crudo y cruel es que 20 cámaras de televisión, no sé cuántas, arrinconando a cada víctima, tomando cada una de esas posturas, tomando, entre más lloraban, pues más le acercaban, y las preguntas también que se les hacían, pues a veces llegaron a ser muy crueles, ¿no? Señora, ¿usted cree que su hijo aquí fue disuelto? Señora, si su hijo está aquí o muerto, ¿qué le diría? Cosas horribles, o sea, espantosas que se salieron de control y no había nadie que controlara, que organizara, nada. Era como meter a las víctimas junto a muchos medios de televisión y medios de comunicación que necesitaban imágenes, y se convirtió en una cosa horrible, de maltrato espantoso. Y es que llegaron de otros estados porque pensaban que iba a ir guerra. Una que decía que llevaba ahí los documentos para decirle dónde estaba su hijo, quién lo tenía, pues con la frustración enorme de no saber qué pasó y sintiendo, y lo que decían, lo que denunciaban las buscadoras, que habían encontrado ese sitio. Primero es, esto lo limpiaron, esto lo aplanaron, esto lo rellenaron, esto no es lo que nosotras vimos, y esa fue otro momento como de mucha frustración, sintiendo esta burla, y todos, o la mayoría de nosotros, sin entender a qué nos trajeron, o sea, qué nos trajo, nada, nadie te decía nada, tú solo veías, caminabas por donde querías, quitabas lo que querías, recogías o no, y ahí estuvimos unas mínimo 4 o 5 horas de muchísima gente. Marcela, yo recuerdo cuando se dieron a conocer las primeras imágenes de aquella matanza del 22 de agosto del 2010, algo que usted ha cubierto de manera tan exhaustiva, la masacre de San Fernando. Yo me acuerdo, nunca voy a olvidar una llamada que me hizo en Alma Guillermo Prieto para decirme: tenemos que hacer algo, Alejandro, con un tono de desesperación, porque no estaba publicado en ningún lado. Y me dijo ella: hagamos un sitio web, hagamos una publicación impresa, hagamos algo porque no va a estar en la prensa. Y efectivamente estaba todo el aparato de Estado operando para que no estuviera en la prensa. Aquello de los 72 migrantes, me acuerdo mucho de esa llamada, y me acuerdo mucho de los días que siguieron. También me acuerdo mucho, y ayer lo mencionábamos aquí Álvaro y yo, de la tragedia en el penal de Piedras Negras que nadie atendió. Eran familias enteras que desgraciadamente fueron sacadas de su casa porque su apellido era igual al de otras víctimas, que los sacaron de sus casas con niños, con todos, fueron cercenados los cuerpos según lo que la investigación que hace después el Colegio de México, Sergio Aguayo, otra gente, llevan los cuerpos o llevan a la gente todavía medio viva
al penal, a una instalación oficial, en manos del gobierno. Y ahí en hornos crematorios y en tambos queman familias enteras, Marcela. ¿Por qué se publicó en algunos medios y se ocultó todo como se pudo, se ocultó a niveles, pues que no hubo cobertura obviamente de Televisa y de TV Azteca como se hace ahora? Y ahora, Marcela, vemos que es tema de toda la prensa y todavía ni siquiera sabemos qué realmente pasó ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo, Marcela? ¿Cómo define usted eso que estamos viendo? Yo creo que para los periodistas que llevamos décadas, yo podría decir que desde el 2008 llevo cubriendo desapariciones de personas, ¿no? Bueno, sí nos llamó la atención, ¿no? O sea, llama la atención que un caso salte y otros no. Pero porque si nos vamos al uso de fuego para las víctimas, pues recordemos en 2009 a Santiago Meza López, el pozolero, ¿no? Cuando confiesa, y que esa fue un shock, cuando confiesa que él disolvió en ácidos 300 personas. Hay una parte que yo me quedo pensando, porque digo, bueno, ¿qué hizo diferente esta transmisión de las buscadoras? Bueno, primero, las buscadoras que se meten el 5 de marzo, eso, hacen una transmisión, pero no es la primera que hacen, es la primera vez que suben a redes los huesos o lo que van sacando, ¿no? De las fosas, o en este caso, lo que denominaron hornos, ¿no? Pero sí creo que hace la diferencia, una, pues sí, la transmisión en vivo, y otra, las imágenes. También tenían fotógrafos, hay un fotógrafo al que invitaron, un muy buen fotógrafo, que supo encuadrar eso, y cuando vimos, no sé, 400 zapatos, cuando vimos el tamaño, o sea, la ropa y el lugar, como con un ojo, pues que sí supo comunicar, y además, bueno, transmitido en vivo, y además ella diciendo, este es un horno crematorio, creo que eso sí levantó, pero no solo es esto, es la coyuntura. Jalisco, en Jalisco hay desde hace muchos años desapariciones forzadas de personas, y vimos un tema que no estamos acostumbrados a ver, que es el reclutamiento forzado. Siempre nos quedamos en el tema de, hay fosas, pero este momento nos abre una nueva grieta, una nueva dimensión a otro fenómeno que la gente no había querido ver, pero que se decía desde hace mucho, que a muchos de los desaparecidos están vivos y se los están llevando. Y se los llevan a la fuerza, y puede que sean los sicarios, pero que están, o sea, puede que sean sicarios, o puede que hayan entrenado con sus cuerpos, o sea, los hayan matado, los hayan sometido a fuego, pues en esta especie de rituales y de entrenamiento a los nuevos. Cuando vimos esa carta de este joven que se despide de su familia, que es una de las cosas de las que toman foto, los dices, y empezamos a ver hasta el rostro del joven, cómo cambió cuando ponen la ficha de búsqueda y ahora que ya regresó a su casa. Entonces, pues tú asocias con estas ropas, qué onda, de quién son, qué le pasó a esos jóvenes, y empiezan los testimonios de las familias diciendo, reconocí la prenda de mi hija, ahí están los pantalones de él. Creo que este momento es bien importante porque se abre lo que dicen el horizonte de audibilidad, que es cuando una sociedad puede empezar a escuchar algo que no quería. Y este algo es el reclutamiento forzado, se están llevando a los jóvenes, se los están llevando a la fuerza, y los sacan de las centrales camioneras, los están enganchando. No sabemos el rancho Izaguirre qué parte de qué pieza del rompecabezas es dentro de lo que llaman el circuito desaparecedor, que llama Alejandra Guillén, una periodista académica que ha estudiado este tema. Se los llevan a diferentes casas, los enganchan a través de redes sociales, les ofrecen un trabajo, ellos van, la mayoría salía o sigue saliendo, quizás en este momento hay uno que está saliendo pensando de la terminal de autobuses de Jalisco, de Guadalajara, pensando que le acaban de dar un muy buen trabajo, y de ahí se les lleva a una casa, se les quitan sus pertenencias, se les quita su celular, y de ahí van a estar rotando de casa en casa en casa hasta que los suben al cerro,
hasta que nadie los vuelve a ver, si es que sobreviven. Entonces, por eso creo que la sociedad tomó nota de todo esto que ya se decía, y por eso llega a ser aterrorizante, por eso llegó a ser de estos horrores, y llegó a hacer pues a estas manifestaciones que se hicieron de poner zapatos, veladoras, porque es un horror que no habíamos visto. Debe representar el rancho Izaguirre en esta comunidad próxima a la cabecera municipal de Teuchitlán, Marcela. Tiene que haber un debido esclarecimiento. Si ya no lo hizo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, que desde septiembre del año pasado hasta el día de hoy mantiene el control del predio y de lo que allí se encontró desde entonces, cosas inclusive que fueron robadas, tendría que hacerlo la Fiscalía General de la República, precisamente para identificar lo que ahí ocurrió, un centro de adiestramiento, también un centro de exterminio para desaparecer en ese mismo predio a las víctimas. Pero vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué debe representar justamente el rancho Izaguirre? Bueno, tenemos todavía que entender qué pasaba ahí, ¿no? Las madres que entran primero, y tengo que decir que no, que las buscadoras, guerreros buscadoras, que son las que transmiten, no fueron las primeras que entraron. Ya había otro grupo que se llama Madres Buscadoras, que son de Jalisco, que habían entrado en enero y febrero. Correcto. Entraron y ellos vieron más cosas. Ellos dicen que vieron comida, muchos enlatados, que vieron filas y filas de platos que no estaban luego en la siguiente transmisión, ya cuando se hace la transmisión, que eso nos queda la duda de si estaba usando todavía o qué está pasando. Entonces, no sabemos ahí, bueno, dicen todas que olía horrible, bueno, todas hablan de la vibra. De hecho, una de las madres que encontró esto víctima decía, cuando nos salimos de ahí y cerramos, escuchamos todos un grito que decía, ¡mamá!, como si saliera de la tierra, ¿no? Entonces, y eso cuentan también las otras buscadoras, decían, entre más excavábamos, escuchamos los gritos de lo que había pasado. Y eso es súper fuerte, ¿no? Está esta ropa, lo único que sabemos es, ok, está esta ropa. El fiscal en la conferencia dijo, no, pues es que los cambiaban para hacer los sicarios. No sabemos si este era el primer punto al que los llevaban. Lo que sí sabemos, o si era el segundo o el tercero, lo que sabemos es, hay toda esta infraestructura, pues sí, de entrenamiento, ¿no? Hay unas como llantas, hay unos palos, hay unas partes, no sé, hay una parte que nadie entendió qué era y cada quien le puso en su imaginación en lo que tenía que ser. Es una barra muy grande. Hay otro tema, se cierra por fuera y nadie puede salir. O sea, se cierran por fuera y los están cuidando seguramente. Hay unos balazos en una pared y en una puerta. Y hay muchos castillos, había muchos castillos de bala. Había 3 expulsados, en fin, como que vivían como que al aire libre los que vivieran ahí. Entonces, si fuera escuela de entrenamiento, pues la ropa, no sé, o sea, lo que sabemos es que estas personas enganchan a la fuerza, lo que descubrió Alejandra Guillén y Diego Petersen cuando hicieron este reportaje sobre Tala, lo que pasó ahí en Tala, que está a unos minutos, que también se llevaron unos jóvenes que pasaron por casas que están a 5 minutos de ahí, ¿no? En otros ranchos, ahí en la zona, y que se los fueron llevando de una casa a otra, pues iban matando a gente, los hacían pelear por diversión, igual que los Zetas, como lo cuento en mi libro, ¿no? Estas peleas donde ves que el más fuerte sobrevive, y lo que sí vieron es que ya se usaba el fuego. A quien mataban o a quien perdía en estas peleas, lo que Alejandra Guillén dice, es una especie que ella siente como rito de iniciación, es, ok, ya murió, ahora ustedes que sobrevivieron, para ser parte de nuestro grupo y sobrevivir, pues tienen que matarlo,
tienen que quemarlo, tienen que hacer la fogata, ellos le decían echarlos a los elotes. Cada grupo tiene su terminología, ni se usa el fuego. Eso lo hemos visto desde el 2018, más o menos, que se extendió en el país el uso del fuego. Ya las desapariciones en muchas zonas no son enterrar el cuerpo, son a veces reducirlos a pedacitos, a veces usar ácidos, eso es lo fuertísimo, a veces es el fuego. Y entonces no podemos descartar nada de qué pasaba ahí. Era un centro de entrenamiento, como dice el fiscal Gertz. Tenían que entrenar contra otras personas, porque esto implica deshumanizarlo. Esto lo hemos sabido siempre, es pelear contra tu hermano, matar a tu papá, matar a tus amigos. Cuando vimos el video de los jóvenes de Lagos de Moreno, que choqueó mucho, ¿no? Con 5 jóvenes que desaparecen y le toman video como atacando a los otros 4 con cara de terror. Entonces, es difícil, o sea, podemos tratar de llenar con la imaginación qué función tenía ese rancho, pero lo que tenemos que saber es uno de los puntos de todo un circuito a donde son llevados los jóvenes, que son enganchados con engaños, o algunos también van voluntariamente, pero cuando llegan ahí pasan hambre, pasan sed, y les hacen hacer pruebas inhumanas, es cuando dicen en qué me metí, pero ya no pueden salir. Híjole. Pues una última pregunta que un poco enfatiza en lo que Álvaro plantea, que es una lección debe dejar ese rancho, una lección profunda en la sociedad. ¿Cuál es, Marcela? Sí, a mí me preocupa mucho que nos estamos peleando si el término correcto puede ser horno, crematorio, centro de exterminio, sitio de entrenamiento. Me parece que es quedarnos, es como culpar a las madres por no saber el lenguaje forense de eso, ¿no? Yo creo que en México hemos tenido que inventar e improvisar el lenguaje forense, porque desde Levantón, que se empezó a decir, encarcelado, encorrijado, pozoleado, o sea, todos esos que muchas veces los agarramos de los términos del narcotráfico, ¿no? Que es porque así se dan a conocer, y poco a poco tenemos que ir descubriendo. Desde 2021 se hablan, y la Comisionada Nacional de Búsqueda habló de centros de exterminio en Tamaulipas, y obviamente no eran centros de exterminio nazis ni nada por el estilo, pero eran unos lugares donde había muchos restos de fragmentitos de hueso. Pero pienso que se está abriendo una grieta que nos permite ver otra dimensión de las desapariciones de personas, que nos tendría que estar pensando cómo prevenir, qué hacer. Pensaría, por ejemplo, que en este mismo momento quizás hay una familia que se está despidiendo de su hijo, muy orgullosa porque al hijo por fin le dieron trabajo, y lo están citando, no sé, en la terminal de autobuses para que tome un camión a no sé, a Guadalajara, a otro sitio, y no sabe que lo van a desaparecer, que no lo va a volver a ver. Cualquier resto, cualquier ropa, cualquier huesito, a las mamás se les va a ir la vida entera buscando ese joven, ¿no? Entonces, en vez de estar peleando por ocultar esto, por decir es que nos van a invadir en Estados Unidos, no es el momento de las víctimas. O sea, esto nos dice, pónganle atención a esto. Tenemos más de 124,000 personas desaparecidas. En esta conversación seguramente ya desapareció una o 2 personas. O sea, tenemos un nivel de desapariciones muy grande, y llevamos varios sexenios todos echándose la culpa, volteándose a ver unos a otros, todos diciendo si es antipatriota o si es estar contra un partido. Este es un tema de Estado y les compete a municipios, a gobiernos estatales y al gobierno federal, que se dejen de ocultar la violencia y de echarse las culpas. Hay que trabajar. No se puede, tenemos que esperar otros 6 años, o cuánto van a esperar las víctimas para que por fin se voltea a ver cuántos jóvenes más se van a llevar, como están llevando a nuestros jóvenes, porque los que están ahí puede ser cualquiera, puede ser mi sobrina, puede ser mi hijo, puede ser mi nieto, puede ser quien sea, ¿no? Entonces, ¿cuánto más vamos a esperar? Porque no conviene ahorita hablar de eso,
y fue una tontería brutal lo que hicieron de abrir ese rancho, que era una escena del crimen, para que cada quien saque sus conclusiones y para que cada quien vea, mientras estábamos pisando quizás las últimas evidencias de lo que podría haber sido una persona que pasó por ahí. Marcela Turati, gracias por la información, por el testimonio, por lo que tú has observado, no solamente allí en el rancho Izaguirre, porque fosas y desaparecidos lamentablemente ha habido en todo el país desde hace ya años, y lo que queremos es que no vuelva a desaparecer ni uno solo y que los que están desaparecidos aparezcan. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias por el interés y un abrazote a los dos. Chao.